titulares. Neira estará al frente de la Secretaría de Integridad Pública. 102 billones para reconstrucción y reactivación productiva. Este 1 de mayo no habrá cortes de luz, anunció el gobierno. Bancada de Construye apeló sentencia del juez electoral. Decomisan más de media tonelada de cocaína en Napo. Proyecto ultraliberal del presidente Milei dio un primer paso. Y en los deportes, Bayern Múnich y Real Madrid igualaron en la primera semifinal de la UEFA Champions League. Buenas noches, televidentes de Noticias Oro Mar. Entre los anuncios de este fin de abril de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó esta noche estado de excepción en el Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en el marco de la persistencia del conflicto armado interno. La medida durará 60 días y no incluye toque de queda. Iniciamos contándoles que con corte al 30 de abril de 2024, Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas, dijo que debido a las condiciones climáticas y la baja demanda de luz, no habrá apagones este 1 de mayo y probablemente tampoco el jueves 2. La noticia más importante del día de hoy es que debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones que ha habido en la cuenca Mazar y Paute, la cuenca que alimentan los embalses Paute y Mazar. Adicionalmente, por la demanda que estamos viendo estos días, que es más baja de lo normal, se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. Como dije ayer en la tarde, el viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes. Mientras tanto, las turbinas de la hidroeléctrica Paute-Mazar ya funcionan al 100% de su capacidad. El caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar. La hidroeléctrica Paute-Mazar ya puede funcionar al 100% con sus dos turbinas, porque este fin de semana el caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar, es decir, superó el mínimo que necesitaba de 2.115. Sin embargo, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC debe seguir ahorrando agua y este lunes la central produjo energía con un solo generador de 55 megavatios por hora. Mientras tanto, la hidroeléctrica Paute Molino, con 8 de sus 10 generadores, está produciendo 500 megavatios por hora. La causa, el caudal del embalse Amalusa, subió 7 metros, es decir, ya superó el mínimo de agua y está en 1.982 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la cota de la central sopladora está en 1.315 metros sobre el nivel del mar. Subió 3 metros por encima del mínimo para poder funcionar. Para el último lunes, esa hidroeléctrica produjo más de 292 megavatios por hora, con 2 de sus 3 unidades de generación. Aunque este escenario es positivo, para reducir los apagones, el reto también es alcanzar los niveles máximos de los embalses ahorrando cada gota de agua. Por otro lado, el ministro de Energía encargado Roberto Luque anunció que se llegó a un acuerdo de compra de energía a Colombia, con lo cual se estandarizarán los cortes de energía en el país. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. Eso implica que con 4.2 gigavatios horas los cortes para el día miércoles, martes, miércoles y jueves van a ser bastante más reducidos y posiblemente estandarizados, que era una de las peticiones que teníamos.
Este es el nivel de cortes que hubo en noviembre del año pasado por mes y medio aproximadamente, y lo más probable es que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, la Asamblea Nacional censuró al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, con 95 votos a favor. Este martes, el legislativo retomó la interpelación del exministro Fernando Santos. El debate se prolongó pues faltaban escuchar las voces argumentadas de 15 asambleístas que no quisieron perder su oportunidad de hablar y acusar al solitario exsecretario de Estado. El lenguaje era único, la palabra incompetente era reiteradamente escuchada en este recinto. Nunca antes había existido un juicio en donde lo único que cambiaba era el dialecto. De ahí era casi igual. Todos al unísono acusaban a don Fernando de ser el causante y además responsable de los apagones que en su gobierno lo llamaron líricamente desconexiones eléctricas, y que el actual régimen retomó esa misma expresión como tratando de apaciguar el disgusto de toda una población. Mal recordado por ser quien empezó a dejar al país en tinieblas, por iniciar con los apagones en el país con el argumento del estiaje y mal tiempo. Pero a Santos Albite también hay que juzgarlo por algo que ya lo dijo la compañera. Llegamos a pagar 64 centavos de dólar a Colombia. En su defensa, un agotado exfuncionario trató hasta el último momento de convencer a sus interpelantes que él no fue ni será el culpable ni causante de la crisis, que la culpa la tienen otros, empezando por las leyes. Se ha dicho que yo no he hecho el mantenimiento de las plantas eléctricas, como si fuera función del ministro coger esos chisguetes que había antes de aceite 3 en 1 e ir de planta en planta. Incluso un legislador recordó que fue el entonces ministro Santos quien mandó a todos a encender una vela a los santos para que llueva. El santo no cumplió el milagro y nos tocó a todos comprar más velas. Pero en fin, 95 votos pertenecientes a las bancadas de Revolución Ciudadana, Social Cristianismo y Acción Democrática Nacional estuvieron por la censura, tesis que se impuso frente a las abstenciones de algunos independientes, el Movimiento Construye y Gente Buena, que prácticamente quisieron salvar al ministro del gobierno anterior, que sigue el derrotero de los anteriores exministros del régimen de Guillermo Lasso. El próximo en venir a este estrado será el ex coronel y ex ministro del Interior Juan Zapata, hasta llegar a 11 interpelaciones. Y atención, porque el gobierno anunció la condonación de intereses por deudas de servicio de energía en medio de la crisis eléctrica que atraviesa el país. Los clientes que deseen acceder a la eliminación de intereses adeudados hasta el 11 de enero podrán hacerlo cancelando los valores totales hasta el 30 de junio próximo. La información fue confirmada a través de la Corporación Nacional de Electricidad y se aclaró que la medida no incluye a la tarifa industrial. Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano, procesado en el caso Purga y preso en la cárcel La Roca, reaparece tras 2 meses de silencio en la escena pública para desmentir en un comunicado las acusaciones que le hizo la ex relacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas, Mayra Salazar. Según Muentes, conoció a Salazar por intermedio de la expresidenta de dicho organismo, Fabiola Gallardo, y asegura que él no le pagaba sus honorarios, como lo aseveró Salazar en su declaración judicial. El ex asambleísta agrega que fue Salazar quien le ofreció sus servicios de comunicación y por eso la contrató para una corta campaña, pues alega que era víctima de un ataque sistemático por parte de una entidad financiera. A través del decreto ejecutivo 249, el presidente Daniel Noboa transformó la Secretaría Anticorrupción en Secretaría de Integridad Pública. José Julio Neira seguirá al frente de la institución. A través del decreto ejecutivo 249, el presidente Daniel Noboa declaró la integridad pública como política nacional. En este contexto, se dispuso la transformación de la Secretaría de Anticorrupción en la Secretaría General de Integridad Pública. Según la declaratoria, la integridad pública se define como la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas,
compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. El documento añade que la integridad pública es una condición necesaria para prevenir y enfrentar la corrupción. Esta nueva secretaría formará parte de la estructura orgánica de la presidencia. José Julio Neira, quien fue nombrado titular de Anticorrupción en enero de 2024, se mantendrá al frente de la nueva institución. La Secretaría Anticorrupción tiene sus orígenes en el gobierno de Lenín Moreno, quien creó una institución similar en febrero de 2019. Tuvo 3 secretarios en 15 meses y fue suprimida en mayo de 2020. Para mayo de 2022, el exmandatario Guillermo Lasso revivió esta entidad y creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Su primer titular fue Luis Verde Soto, ex vocal del Consejo Nacional Electoral. Cabe recalcar que el secretario general de Integridad Pública tendrá varias funciones, entre ellas diseñar la Política Nacional de Integridad Pública en el marco del Plan Nacional de Desarrollo e instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador para la aprobación del presidente de la República, además de asesorar e informar al presidente de la República en materia de integridad pública y anticorrupción, sin dejar de lado que también tendrá que trabajar en elaborar la Estrategia Nacional de Integridad Pública para la Administración Pública. Además, deberá articular con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la gestión de acuerdos internacionales en materia de integridad pública y anticorrupción adoptados por el Estado ecuatoriano. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La Fuerza Pública de Ecuador dio detalles de la captura del hijo del asesinado narcotraficante Junior Roldán, alias JR, y ex líder de los Choneros. Además, entre los detenidos hay 2 mujeres y también un policía. La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos. Realizó el operativo denominado Blanqueo Junior, en el cual se realizó la detención de 6 personas, asimismo 13 allanamientos a una organización delictiva que se dedicaba al presunto delito de lavado de activos en las provincias de Guayas y Los Ríos, liderada presuntamente por las ciudadanas Lady R y Lisette H, quienes habrían mantenido un vínculo sentimental con el ciudadano Roldán Paredes Junior Alexander, quien había sido declarado meses atrás como fallecido. El mismo que presenta registros de procesos judiciales por delitos como son asesinato, robo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas e ingresos de artículos prohibidos a los centros de rehabilitación social a nivel nacional. Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas de su grupo familiar y societario, por un monto aproximado de $5 millones, por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, tratando de dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de constitución de varias compañías, así como también la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre, por un valor aproximado de $3,5 millones durante el periodo 2019-2023. Durante este operativo denominado Blanqueo Junior, también existe la incautación de varios bienes muebles e inmuebles, así como también equipos tecnológicos, 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, 3 laptops, 2 CPUs, 4 pasaportes, una caja fuerte, $3,100, 4 motos, 2 vehículos, joyas. El gobierno de México acusó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional por el asalto a su embajada en Quito. El gobierno de México acusó este martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional.
Esto por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, al que México había concedido el asilo. Así lo explicó el representante mexicano en la corte con sede en La Haya, Alejandro Celorio. There are lines in international law which should not be crossed. Celorio insistió en que Ecuador ha infringido una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre estados. El representante mexicano habló de una duda preocupante sobre las intenciones de Quito en el asalto a su embajada y le acusó de negligencia deliberada hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto. Celorio dijo que incluso después del incidente, las declaraciones de los representantes ecuatorianos no han hecho más que aumentar la preocupación, e insistió en que la inviolabilidad de los recintos diplomáticos está garantizada incluso en la legislación ecuatoriana. There is not a valid justification for the incursion that occurred on April 5th. Los argumentos mexicanos abren 2 días de audiencias en la CIJ para escuchar los razonamientos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países. México ve necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicita a la CIJ exigir a Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas. Además, cree que la Corte debería instar al gobierno ecuatoriano a permitir que México despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Al final, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el pedido de revocatoria para evitar que se extraiga la información de los dispositivos electrónicos de Jorge Glas fue rechazado. Ahora la Fiscalía puede proceder a examinar los aparatos. Como improcedente e inoportuna calificó el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Julio César Inga, la solicitud de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glas para revocar la autorización judicial de examinar los dispositivos electrónicos que le fueron retirados al ex segundo mandatario el pasado 5 de abril, cuando fue capturado en la Embajada de México en Quito. Con esto, la Fiscalía General tiene vía libre para explotar, materializar, analizar y transcribir la información del teléfono celular y una tablet. Según el magistrado, el rechazo se da también porque la solicitud de la defensa de Glas partiría de una premisa errada que no correspondería al momento procesal, ya que los abogados del ex vicepresidente se refieren a dichos dispositivos como medios de prueba, pero a decir del conjuez no cabe hablar de eso en una instrucción fiscal. Es que la defensa de Glas había solicitado la revocatoria de la autorización, argumentando que al ser declarada ilegal y arbitraria la detención de Glas en la Embajada de México, lo mismo se aplicaría para los dispositivos y que por ende la cadena de custodia estaría comprometida. Al momento, Jorge Glas se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró por unanimidad a 16 defensores públicos, 13 temporales y 3 permanentes para las provincias de Morona Santiago, Imbabura, Santo Domingo de los Sáchilas, Pichincha, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Manabí. En esta misma sesión también se nombró al abogado Anderson Silva como director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe. El viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas aseguró que hallaron sin gerente al Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva para Manabí y Esmeraldas. En esta última provincia se presentó una cartera de obras cercana a los 51 millones de dólares. De hecho, el comité no se había reunido por meses antes de que nosotros asumiéramos a fines de noviembre. Ningún informe trimestral del año 2023 había sido ni presentado, mucho menos pues aprobado. Todo eso encontramos. Nuestro ministro, el doctor Roberto Luque, ha trabajado en conjunto con su equipo, con nosotros. Se ha designado aquí al ingeniero José Ángel Dueñas
como gerente de la reconstrucción y reactivación, y en estos meses se ha podido recabar la información necesaria, se han elaborado los 4 informes trimestrales del año 2023, se ha determinado cuál es la situación económica de la reconstrucción y se ha conseguido del Ministerio de Economía y Finanzas 117 millones de dólares de remanente del Fondo de Solidaridad. Entonces, una vez que sepamos cuánto debemos, sabremos cuánto podemos invertir en obras nuevas de los 102 millones. Se presentaron los 14 proyectos de la provincia de Manabí por un monto aproximado de 49 millones y se presentó una cartera que se recabó en la provincia de Esmeraldas por un monto aproximado de 51 millones. A partir del 1 de mayo entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Desde la Cámara de Industrias, Producción y Empleo solicitan al gobierno que el sector industrial cuencano se excluya de este acuerdo. El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que el acuerdo de libre comercio con Ecuador entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Esto tras completar ambos países los procesos de aprobación internos necesarios. El acuerdo firmado en mayo de 2023 establece que aproximadamente el 90% de los productos intercambiados entre China y Ecuador quedarán exentos de aranceles. Con China siempre se supo que el sector agroindustrial y pesquero eran los más beneficiados. ¿A qué me refiero? Sector agroindustrial, pues banano, café, cacao, los productos que se elaboran en vegetales, legumbres en el centro del país, frutas desarrolladas en Sudamérica, como puede ser el maracuyá, la pitahaya y otros productos más. Entonces, esto sumado más camarón, atún y demás, obviamente son de gran demanda en el mercado asiático. Pero dentro de las negociaciones con el gigante asiático, se excluyó a los productos industriales de Cuenca, afiliados a la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Un 95% de los productos quedaron fuera. Algunos productos del sector textil y confecciones que son bastante complicados, pero por ejemplo el sector de zapatos quedó fuera del acuerdo. Esto porque a decir del director ejecutivo de la CIPEM, el sector industrial genera cerca de un 35 a 40% de empleo. Con el ingreso de manufactura china bajo el beneficio arancelario, el impacto social y económico sería el más afectado. Hubiera sido realmente una situación inmanejable en el Ecuador porque es imposible competir con las economías de escala, con los precios, con los subsidios que tienen las empresas chinas. Pero también parte del problema ante este acuerdo comercial se basa en el control de productos de mala calidad y facturación, asegura Robalino. Acabamos de ver una de ellas la semana pasada, Omnibus BB, la empresa de General Motors que producía Chevrolet, cerrará sus puertas y se concentrará únicamente en la importación. ¿Por qué sucede esto? Porque los países se han abierto tanto a los mercados asiáticos, especialmente, que es imposible poder competir con la industria automotriz de esos países. En temas legislativos, la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón presentó una denuncia en la Contraloría para que se realice un examen especial contra el legislador Camilo Salinas por un presunto conflicto de intereses. La pelea entre el oficialismo y el movimiento Construye es real, verdadera y valedera en el quehacer político criollo. En esta guerra todo es válido, incluso las denuncias. En las últimas horas, la Contraloría ha iniciado un examen especial a una empresa de Babahoyo, la misma que mantendría contratos con el Estado y de la que sería socio el legislador Camilo Salinas. Incluso sería parte del directorio de la misma. Y es por ello que han levantado las alertas en donde indican claramente que puede haber un conflicto de intereses. En su descargo, el aludido ha revelado que la empresa que da servicios de salud al Estado es una empresa familiar que firmó un convenio con el gobierno en el 2022. Camilo Salinas no ha firmado ningún contrato, ningún convenio. Camilo Salinas no es accionista. Camilo Salinas no tiene conflicto de intereses porque no ha firmado ni contrato con el Estado, peor con la Asamblea Nacional. Por ende dijo estar tranquilo como Camilo, ya que no es él el representante legal. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los artículos 162 y 163, señala que las únicas funciones que pueden realizar los asambleístas son las relacionadas a esta función y a la docencia. La Comisión de Ética de la Legislatura también va a investigar esta denuncia y de llegarse a corroborar la misma, don Camilo Salinas sería destituido.
Por su parte, el movimiento Construye informó que apeló a la sentencia del juez electoral Ángel Torres, con la que se lo elimina como organización política. El tema será resuelto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Nuestro fundamento jurídico respecto de esta apelación es que no hay norma de ningún tipo, ni en el Código de la Democracia, ni en ninguna norma positiva en el Ecuador, que establezca una sanción de cancelación de la organización política por el retraso en la presentación de un informe económico anual común y corriente. Evidentemente aquí lo que estamos viendo es el intento de la persecución por parte del gobierno nacional utilizando su influencia a través del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, utilizando a su vez al señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Las asociaciones de empleados del Servicio Exterior de Ecuador rechazaron una propuesta de reforma legal que se tramita en la Asamblea Nacional y que implica reducir a 30 años la edad mínima para ocupar el cargo de embajador. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior LOCE sugiere reducir de 35 a 30 años de edad para los nombramientos políticos en el rango de embajador. Los gobernantes suelen entregar estos cargos bajo la llamada cuota política. Las asociaciones de funcionarios empleados del Servicio Exterior y de diplomáticos en servicio pasivo rechazaron la sugerencia de la reforma legal. Ellos enviaron una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. En la misiva, advierten del trato discriminatorio que puede generar la reforma. Según dicen, atenta contra los derechos de todos los funcionarios de carrera diplomática, que forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las representaciones diplomáticas del país en el exterior. De hecho, uno de los pedidos también fue de 26, porque en la ONU se dice que tú dejas de ser joven a partir de los 26 años, entonces se tomó un equivalente que sería los 30 años. Además criticaron la justificación para dicha reforma, en el sentido de que busca incentivar el empleo joven, pues adujeron que este tipo de iniciativa no es aplicable para los cargos en la máxima categoría del servicio exterior, por ser de características particulares y de enorme responsabilidad y especialización. Recordaron que la ley del sector diplomático establece estrictos requisitos para formar parte del servicio exterior ecuatoriano. La carta puso como ejemplo que un embajador de carrera requiere en la práctica de un mínimo de 25 años de trabajo, experiencia, esfuerzo, sacrificio y dedicación para llegar a dicho cargo. El promedio de edad de un funcionario que accede a este alto puesto es de aproximadamente 50 años, es decir, 20 años más de los que propone la reforma, añadieron en la misiva. Los exfuncionarios sostienen que el requisito vigente de la edad mínima de 35 años es una norma de racionalidad establecida por la LOCE. Aseguran que la misma no debe ser alterada ni eliminada bajo ninguna justificación política. Recordaron que la reforma legislativa para reducir la edad mínima para ser embajador ecuatoriano se presentó después de que el presidente Daniel Noboa no pudiese designar formalmente como embajadora en Estados Unidos a Soledad Peña Plaza, de 30 años, en sustitución de la experimentada diplomática ecuatoriana Ivonne Baki. No tenemos ningún problema con lo que designe el señor presidente, pero nosotros, para no meternos en conflictos con la carrera diplomática, preferimos votar en abstención, en mi caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Nos vamos a la primera pausa comercial, amigos, pero no cambie de canal, que enseguida volvemos con temas relacionados a la salud pública. Ya regresamos, manténgase en nuestra sintonía. Gracias por seguir con nosotros. Preste mucha atención porque el laboratorio AstraZeneca reconoció en documentos legales presentados al Tribunal Superior que su vacuna contra el COVID-19 puede provocar un grave efecto secundario. Esta confirmación se realizó después de que varias personas iniciaran una demanda colectiva en Reino Unido, alegando que el fármaco les habría ocasionado el síndrome de trombosis con trombocitopenia.
Aunque hasta el momento la empresa ha rechazado las demandas en su contra, se reporta que existen 51 denuncias. El documento en que se reconoce el efecto secundario sentaría las bases para que las víctimas y sus familias puedan ser compensadas con hasta 100 millones de libras esterlinas, moneda oficial del Reino Unido. Desde el 23 de abril entraron en vigencia las nuevas facilidades de pago para los afiliados y empleadores del IES que estén en mora. María Emilia Vera nos explica más del tema. Si usted es empleador o afiliado al IES y mantiene deudas de pago de aportes, fondos de reserva o responsabilidad patronal, tiene hasta 6 años plazo para cancelar. Esto luego de que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES aprobara las nuevas facilidades de pago con la resolución 671 el pasado 23 de abril. Con dicha resolución, los plazos de pago a los que podrán acceder los empleadores o afiliados independientes en mora van de 2 a 72 meses. Esto dependiendo del monto de la deuda. Si el monto va desde $1 hasta $1.000, tiene de 2 a 12 meses para pagar. Si va de $1.000 con $1 hasta 1.900, tiene hasta 18 meses para pagar. Si va de 1.900 con $1 a 2.800, tiene hasta 24 meses para pagar. Si va de 2.800 con $1 a 3.700, tiene hasta 30 meses. Si va de 3.700 con $1 a 4.600, tiene hasta 36 meses. Si va de 4.600 con $1 a 5.500, tiene hasta 42 meses. Si va desde los 5.500 con $1 hasta 6.400, tiene hasta 48 meses. Si va de los 6.400 con $1 a los 7.300, tiene hasta 54 meses. Si va de 7.300 con $1 a los 8.200, tiene hasta 60 meses. Si va de los 8.200 con $1 a los 9.100, tiene hasta 66 meses. Y si va de 9.100 con $1 en adelante, tiene hasta 72 meses para cancelar su deuda. Recordemos que el artículo 96 de la Ley de Seguridad Social dispone que aún en caso de mora patronal, el IES está obligado a conceder todas las prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio por maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y el fondo mortuorio. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Pasamos al austro porque a finales de mayo se espera conocer los resultados del estudio que ayudará a definir la nueva tarifa del pasaje urbano en Cuenca. Los últimos días de mayo se conocería la tarifa real del pasaje urbano en Cuenca, o al menos así lo espera el titular de la Cámara de Transporte, una vez que se conozca los resultados del estudio que inició en noviembre del 2023, a cargo de la Universidad de Cuenca. 2018, que fue la última fecha en la que se definió una tarifa, absolutamente todo ha cambiado, entonces estamos totalmente convencidos de que el precio o la tarifa del servicio de transporte urbano va a incrementarse. Los transportistas en su momento habían propuesto un valor de 45 centavos con base a un estudio interno. Eso es un estudio que lo hicimos nosotros, algo que nos dé tranquilidad en función de nuestro esquema de ingresos y costos, ¿no? La última palabra tendrá el Consejo Cantonal, quien además deberá definir puntos como el subsidio para las 475 unidades que circulan por la capital Ushuaia, aunque para los profesionales del volante, de darse un incremento, el valor total se debería cargar al usuario. Creo que por salud de la ciudad, en este caso la tarifa del transporte debería pagarla quien utiliza el transporte. El subsidio ha sido para nosotros un dolor de cabeza. Por citar algo, en los actuales momentos nosotros no hemos podido cobrar el subsidio de 5 meses por falta de la transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. A pesar de esta y otras realidades, señala Diego Hidrobo, continúan elaborando. Por citar, mencionó que desde el 2020, con la pandemia, se registra una baja demanda de pasajeros. En el año 2023 estuvimos con 650, 680. Ahora en el 2024, en este trimestre, estamos sobre los 640, 660 pasajeros. Lógicamente aquí afectan situaciones externas, ¿no? El tema de seguridad, que fue un tema bastante conflictivo para el país y para nuestra ciudad. Eso ha generado una disminución en la demanda de pasajeros. ¿Y con los 45 centavos no reduciría mucho más? Entendemos que no, porque la necesidad de transporte es para todos. No hay otras formas más económicas, digámoslo así, de movilizarse en la ciudad. Y les
contamos que ya se mueve el comercio de útiles escolares. Los padres de familia buscan las opciones más económicas para que sus hijos tengan los materiales de estudio. Son tiempos escolares, el corre-corre de padres y madres para comprar lo que le piden a los hijos en las escuelas y colegios. Buscar lo más barato, pero que sirva. Ese es el desafío. Compré el papelógrafo, compré Foamix, compré cartulinas. Abra, deje ver. Son los primeros materiales que le han pedido, me imagino. Sí, mi hija es de segundo de básica, entonces siempre nos mandan a pedir Foamix. Segundo de básica, o sea que está verde todavía, le espera un largo camino. La resma de papel no graba IVA, pero los demás productos sí. De allí que el impacto del IVA al 15% sí sorprendió a algunos padres que optaron por buscar las liquidaciones del fabricante antes de acudir a los mismos mercados tradicionales. Todo lo que necesita el niño para la educación, y aquí lo he encontrado todo, la mayoría de cuadernos. ¿Qué han pedido de don Jorge? La mayoría de cuadernos, una línea, dos líneas, juegos geométricos, lápices de colores y infinitas cosas que utiliza el niño. ¿Cuántos hijos tiene? Un menor de edad. ¿Los planteles cree usted que están pidiendo lo justo, lo que es, o hay colegios, escuelas quizás que piden demasiado? Cosas que no deberían ser, claro. ¿Qué cree usted que debería hacer la autoridad de educación? Bueno, ponernos de acuerdo todos, poner unos precios como debe ser y pedir nomás lo necesario. Simplificar la lista de útiles, que no se pida materiales en exceso, son algunos de los comentarios de los padres que enfrentan este gasto. Todo con tal de que a sus hijos no les falten los elementos necesarios para su educación. Cristian Arias, Noticias Oromar. Antes de seguir con más información, les pedimos que se mantengan atentos porque más adelante estaremos en vivo con Cristian Arias con el desarrollo de algunos sucesos y seguimiento también de algunos hechos. Por ahora les contamos que la Fiscalía General del Estado sentenció con la pena máxima a un ex policía por el presunto delito de femicidio de su expareja sentimental. El uniformado fue condenado a 34 años y 8 meses de cárcel. El hecho ocurrió el 3 de mayo de 2023 cuando Jonathan T. disparó contra la mujer dentro de un automóvil en Quito. Según la Dirección de Derechos Humanos que investigó el caso, el acusado habría ejercido sobre su expareja violencia física, psicológica y económica. Así, el tribunal a cargo del juicio consideró la aplicación de las circunstancias agravantes del delito de femicidio y le impuso la pena máxima posible. Seguimos revisando información y les contamos que 3 personas fueron detenidas en el Carmen, al norte de Manabí, durante un operativo realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La intervención se llevó a cabo en el ingreso a este cantón cerca del mediodía de este martes 30 de abril de 2024. Los hombres se movilizaban en un vehículo blindado considerado de alta gama. Se trata de un Mercedes-Benz valorado en más de $100.000. Dicho automotor, que habría salido desde Santo Domingo de los Áchilas, estaba completamente polarizado y le habían sacado las placas. Entre los indicios incautados se encuentran 23 fundas de marihuana, 5 celulares y $8.000 en billetes de 20. Las Fuerzas Armadas del Ecuador presentaron un informe sobre los principales resultados obtenidos tras las intervenciones en las cárceles del país. Desde el 8 de enero de 2024 se han intervenido 23 centros penitenciarios a escala nacional y se han realizado 5.335 operaciones militares, obteniendo los siguientes resultados: 63 armas largas, 207 armas cortas, 115.886 municiones de diferente calibre, 747 explosivos, 2.089 armas blancas, 570 alimentadoras, 3.751 kilogramos de droga, $26.805, 4.300 equipos de comunicación y 1.533 equipos informáticos.
En Napo se decomisó más de media tonelada de cocaína que estaba oculta en los chasis de 2 vehículos. La operación denominada Aniversario Octavo fue realizada en el sector Gonzalo Díaz de Pineda. La policía informó que la incautación se logró tras una persecución ininterrumpida a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta y que al notar la presencia de los uniformados salió a precipitada carrera hacia un lugar desconocido. Luego de detener al individuo, se dio con la ubicación de los 2 automotores que llevaban la droga. En esta intervención se detuvo a 2 personas y se encontró 3 vehículos y 3 celulares. Y en la provincia de Los Ríos, concretamente en el sector del anillo vial en Quevedo, efectivos militares decomisaron armas y sustancias ilícitas al realizar patrullajes de control por dicha zona. Allí varios sujetos que se encontraban al interior de una vivienda se dieron a la fuga tras notar la presencia de los uniformados. Ante la huida de los sospechosos, los militares allanaron dicho inmueble encontrando un fusil calibre 5.56 milímetros, 24 municiones calibre 5.56 milímetros, una alimentadora y 6 sobres de sustancias ilícitas identificadas como cocaína. Como lo habíamos anunciado, es momento de tomar contacto en Guayaquil con nuestro compañero Cristian Arias. Adelante, compañero, te escuchamos. ¿Desde dónde específicamente nos informas esta noche? Buenas noches, Tania, muchas gracias. Efectivamente estamos en los exteriores de la correccional de menores infractores, 9 de octubre. Es el sitio donde se habría producido una revuelta en horas de la tarde, ya al llegar la noche. Una pelea entre los internos. Vamos a caminar un poquito hacia el frente para mostrarles. La Policía Nacional tomó control de la situación. Por esa puerta que ustedes observan allá es el ingreso para las personas que vienen, familiares que vienen a visitar a los menores. Recordar que en este lugar está aislado, es la palabra, para los menores de edad, el presunto autor del crimen del conductor de la línea 45, ¿verdad? Y otros menores pues que han cometido diferentes infracciones, delitos, están aislados acá. Ese problema, esa revuelta, esa pelea que se produjo, fue inmediatamente comunicado el llamado de auxilio a la Policía Nacional, quien rápidamente tomó el control de este lugar. Hay antecedentes, lamentablemente, en el pasado de fugas y escapes porque precisamente son unas instalaciones muy antiguas, muy viejas, que en ocasiones el techo se ha prestado para que por allí escapen, huyan. Entonces, para evitar y prevenir que eso suceda, precisamente se reaccionó de forma rápida, efectiva. Policías del distrito 9 de octubre se hicieron presentes acá, están hasta este momento aquí. Se ha llevado a cabo un operativo para poner orden, ¿no? Ponerlos en orden a los muchachos también, y están pues también las personas que son los encargados del cuidado de este recinto, están ya al mando y han tomado control de lo ocurrido. No se puede anticipar si se trató de un intento de fuga, al parecer solamente de una pelea. Cosa curiosa, a pocas cuadras de aquí hubo un asalto a una peluquería donde también dispararon, de allí que la zona, el mismo barrio es conflictivo y hace pues que la policía esté atenta a reaccionar a este tipo de situaciones. Hasta aquí nuestro informe. Tania, tú tienes más en estudios, adelante. Te agradecemos, Cristian. En nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de este suceso. Ahora continuamos con las noticias deportivas. De esta forma, amigos televidentes, Tania, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Así es, Ligner, amigos. Como siempre, gracias por su fiel sintonía. Buenas noches y mañana más información desde las 6 de la mañana.